Bienvenidos a otra emisión de América Noticias. Estos son nuestros titulares. Cuba se queda sin vuelos. La crisis de combustible golpea fuerte. ¿Qué viene ahora? Aquí le contamos los detalles. Y el nieto de Fidel Castro desafía a Donald Trump en medio del colapso. ¿Cómo reacciona Washington? WestJet y Air Transat anunciaron, en distintos momentos del lunes, la cancelación temporal de sus operaciones hacia Cuba, citando la imposibilidad de garantizar el suministro de combustible para los aviones. Air Canada fue la primera en actuar. La aerolínea suspendió de inmediato todos sus vuelos estacionales y rutas regulares hacia la isla y anunció un plan de repatriación para unos 3,000 turistas canadienses, enviando aviones vacíos con combustible adicional y paradas técnicas si es necesario. La compañía dejó abierta una posible reanudación a partir del 1 de mayo, sujeta a revisión. WestJet inicialmente intentó mantener sus vuelos, pero dio marcha atrás horas después y decretó la suspensión total de operaciones, incluyendo ventas futuras. La medida también afecta a Sunwing Vacations, WestJet Vacations y Vacances WestJet Quebec. La empresa activó políticas flexibles de cambios sin penalización. Air Transat fue la última en sumarse. La aerolínea confirmó que cancelará todos sus vuelos a Cuba hasta el 30 de abril, con reembolsos automáticos y vuelos especiales de retorno para los pasajeros que aún se encuentran en la isla. La raíz del problema quedó confirmada con un aviso aeronáutico internacional, un NOTAM, que advierte que el combustible de aviación no estará disponible al menos hasta marzo. Esta situación se produce en medio del endurecimiento del bloqueo petrolero de Estados Unidos, impulsado por la administración de Donald Trump, que busca cortar el suministro de crudo a la isla y presionar al gobierno cubano. El impacto es severo. Canadá es el principal emisor de turistas hacia Cuba, con más de 750,000 visitantes en 2025, y la suspensión de vuelos golpea una de las pocas fuentes de ingresos que aún sostiene a la economía cubana. A esto se suma que el gobierno canadiense elevó su alerta de viaje, advirtiendo sobre escasez de electricidad, combustible, alimentos y medicamentos, y alertando que la situación podría empeorar rápidamente. Menos vuelos, menos turistas y más incertidumbre. Para Cuba es otro golpe directo a un sector clave y una nueva señal de que la crisis sigue profundizándose. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Nieto de Fidel Castro desafía a Trump y promete arrodillar a Estados Unidos. Una nueva declaración explosiva vuelve a sacudir la ya convulsionada escena política cubana. Alejandro Castro Soto del Valle, nieto de Fidel Castro, lanzó una advertencia polémica asegurando que la crisis que vive la isla terminará con la sumisión de Washington, frase que publicó en redes y que ya desató una ola de críticas desde Miami hasta Washington. Castro Soto del Valle también afirmó que, a pesar de las sanciones petroleras y la presión económica impuesta por Donald Trump, Cuba resistirá y que la administración estadounidense, en su intento por aislar a la isla, terminará cediendo ante la firmeza del pueblo cubano y su dirigencia. La declaración ha sido interpretada por analistas como un intento propagandístico desesperado en medio de un colapso económico cada vez más profundo. Las palabras del nieto de Fidel coinciden con un momento de máxima tensión, apagones constantes, escasez de combustible, crisis en los aeropuertos y cancelaciones de vuelos internacionales, además de un éxodo migratorio que pone presión sobre países vecinos y Estados Unidos. Es en ese contexto que las declaraciones adquieren un tono aún más desafiante y controversiales. Críticos de la posición cubana han señalado que esta retórica, que habla de arrodillar a Trump, no solo es irrealista, sino que puede empeorar las relaciones diplomáticas en un momento donde las negociaciones ya están fracturadas. Desde Miami, líderes de la comunidad cubanoamericana han calificado el mensaje como propaganda vacía y un intento por distraer a la población de los problemas reales que enfrenta la isla.
Mientras tanto, en Washington no ha habido una respuesta oficial al comentario, pero expertos en política exterior aseguran que declaraciones de este tipo solo sirven para tensar aún más la relación entre Estados Unidos y Cuba, justo cuando hay señales mixtas entre diálogo y confrontación en el tablero diplomático regional. En medio de una crisis económica sin precedentes, con hospitales al límite y transporte paralizado, esta declaración del nieto de Fidel Castro se suma a un discurso que muchos consideran más aspiracional que realista, justo cuando la isla parece estar al borde de una nueva encrucijada histórica. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. ICE golpea fuerte en Florida y arrestan a 2 cubanos con graves antecedentes criminales. Las redadas migratorias se intensifican en Florida y el mensaje es claro. ICE va tras inmigrantes con delitos graves. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos confirmó el arresto de 2 ciudadanos cubanos con extensos historiales criminales, considerados amenazas directas para la seguridad pública. Las detenciones se produjeron en medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump desde enero de 2025, con un enfoque prioritario en personas con condenas penales y órdenes finales de deportación. Uno de los detenidos es Julio César Díaz Muro, arrestado por la Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en Miami. Su prontuario incluye homicidio intencional, robo a mano armada y tráfico de cocaína. ICE fue tajante al describirlo. No es alguien a quien usted quisiera como vecino, subrayando que su captura busca sacar criminales peligrosos de las calles. El segundo arrestado es César Drago Méndez, también cubano, señalado como inmigrante ilegal con 2 cargos de homicidio en Florida. Su historial incluye agresión agravada con arma, delitos relacionados con drogas, posesión de bienes robados y múltiples cargos por armas. Permanece bajo custodia de ICE a la espera de su deportación definitiva. Estas capturas se dan en el marco de una ofensiva migratoria a gran escala. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que la mayoría de los arrestados son delincuentes convictos o enfrentan cargos criminales, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que también hay detenciones de inmigrantes sin antecedentes. Según cifras oficiales, millones de inmigrantes abandonaron Estados Unidos en 2025, ya sea por deportación directa o por autodeportación ante el aumento de redadas. El mensaje de ICE es contundente. Las redadas continúan y los criminales están en la mira. Soy Alejandra Durán para América Noticias. Exclusiva. Fuerzas de Estados Unidos persiguen y abordan petrolero vinculado al eje Cuba-Venezuela hasta el Océano Índico. Una dramática operación militar de Estados Unidos ha extendido su alcance mucho más allá del Mar Caribe. Las Fuerzas Armadas estadounidenses abordaron el petrolero Aquila 2 en pleno Océano Índico, tras rastrearlo desde aguas cercanas a Venezuela por supuestamente violar sanciones internacionales impuestas por Washington. La acción, confirmada por el Pentágono, forma parte de una campaña cada vez más intensa de presión marítima contra la industria petrolera venezolana. Las autoridades estadounidenses aseguran que el barco desobedeció la cuarentena impuesta a buques sancionados relacionados con el comercio de crudo en torno a Venezuela y que fue interceptado sin incidentes cuando navegaba lejos de la región tras zarpar desde el Caribe. Este operativo ocurre en medio de una crisis política profunda en Venezuela, donde la administración de Donald Trump ha intensificado sanciones y acciones contra redes de transporte petrolero, que considera parte de una economía ilícita alrededor del chavismo. La presión estadounidense también se ha sentido con incautaciones previas de otros tánkers sancionados y persecuciones marítimas en el Atlántico y el Caribe. El alcance global de este abordaje ha sorprendido a analistas, ya que no es común que un buque relacionado con un país latinoamericano sea interceptado tan lejos de sus costas. Washington ha reiterado que su estrategia busca hacer cumplir las sanciones y evitar eludir las normas internacionales. Este episodio se produce en paralelo con nuevos movimientos diplomáticos en la región. En Caracas, representantes de Estados Unidos y el gobierno interino venezolano
han iniciado contactos para explorar una hoja de ruta que incluya estabilización económica y transición democrática después de la captura del expresidente venezolano. Mientras tanto, en Cuba, la crisis económica y energética sigue agravándose y las tensiones entre La Habana y Washington se mantienen altas. Aunque Cuba ha expresado que está dispuesta a dialogar en condiciones de igualdad, el contexto de sanciones y presión regional alimenta la percepción de un conflicto que sigue escalando. La operación militar que llevó a bordo del Aquila 2 no solo es una señal de fuerza de Estados Unidos, sino que podría tener repercusiones en el comercio de crudo global, las relaciones diplomáticas en América Latina y la ya volátil relación entre Washington y sus vecinos del sur. El mundo observa mientras el petróleo, la diplomacia y la presión militar sigue en fuego. Soy Leticia Grau para América Noticias. México denuncia sanciones injustas contra Cuba. Porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. México lanzó una fuerte advertencia contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, calificándolas de injustas e inaceptables, y aseguró que no se quedará de brazos cruzados mientras la isla enfrenta una crisis económica y energética que la acerca al colapso total. El gobierno mexicano declaró que mantendrá su apoyo a Cuba y que buscará todas las vías posibles para suministrar petróleo y combustible, incluso si eso implica afrontar presiones desde Washington. Las autoridades dijeron que llevarán la ayuda hasta las últimas consecuencias para evitar que el pueblo cubano sufra aún más. México ha sido tradicionalmente un puente diplomático y económico entre Cuba y otras naciones, y ahora se posiciona como aliado activo frente a la crisis energética que azota a la isla, marcada por apagones, escasez de combustibles y un colapso de servicios básicos. Las sanciones de Estados Unidos, que incluyen restricciones a la importación de petróleo y limitaciones financieras, han exacerbado una situación ya frágil, elevando el costo de la energía y complicando la vida diaria de millones de cubanos. Ante ese contexto, México reafirma su autonomía y compromiso. No permitirá que las sanciones agraven aún más la situación del pueblo cubano. El gobierno mexicano promete trabajar con aliados internacionales para enviar petróleo y mitigar la emergencia energética, aun cuando eso choque con las políticas estadounidenses. Mientras Cuba lucha por no colapsar, México sale al frente en su defensa y promete apoyo firme y sostenido. La tensión con Estados Unidos se intensifica, pero la administración mexicana asegura que la solidaridad con Cuba no se quebrará y que seguirá adelante con su plan para suministrar combustible, aun si eso implica enfrentar presiones externas. Seguiremos informando sobre la crisis que vive Cuba y los países involucrados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos vuelve a atacar al narcotráfico y deja muertos en el Pacífico. La guerra contra el narcotráfico volvió a subir de nivel en el Océano Pacífico. Fuerzas de Estados Unidos ejecutaron un ataque directo contra una embarcación vinculada a redes criminales, una operación que terminó con 2 tripulantes muertos y dejó claro que la vigilancia y la fuerza siguen activas en las rutas marítimas. El operativo más reciente marca un punto de quiebre tras semanas en las que los movimientos en el mar parecían haberse reducido. Ese silencio no fue paz, fue reorganización. Las embarcaciones regresaron al Pacífico y Estados Unidos respondió sin advertencias prolongadas. Según información oficial, la nave fue detectada durante patrullajes. Al no acatar órdenes y mostrar resistencia, la operación escaló rápidamente hasta el uso de fuerza letal. El resultado fue contundente y envió un mensaje directo a las organizaciones que operan en alta mar. Este episodio se inscribe en una estrategia más amplia que Washington viene ejecutando desde hace meses: cerrar corredores marítimos, desmantelar logística y elevar el costo operativo del narcotráfico. El Pacífico es una arteria clave y cuando se reactiva, la respuesta es inmediata. El contexto político importa.
Bajo la línea dura impulsada por Donald Trump, Estados Unidos ha dejado claro que no habrá tregua. El retorno de las embarcaciones al Pacífico demuestra que las redes criminales intentan medir tiempos y límites. El ataque reciente demuestra que los límites están claros y que el margen de maniobra se achica. Inteligencia, patrullaje y acción directa forman parte de una misma secuencia. En este escenario, el mar vuelve a ser escenario de una disputa sin pausas. Estados Unidos mantiene el control, refuerza su presencia y no permite que las rutas respiren. El mensaje final es inequívoco. La ofensiva continúa y el Pacífico no es refugio para el narcotráfico. Así está la situación, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Camionero cubano enfrenta peligro extremo en carretera helada. Tuvimos que meternos contra el contén. Un camionero cubano compartió en redes sociales el aterrador momento que vivió en una carretera congelada de Estados Unidos, donde tuvo que estrellar su vehículo contra un muro de contención para evitar caer por un barranco. En el video viral, el conductor muestra los daños en el camión y relata, visiblemente afectado, cómo perdió el control debido al hielo en la vía y tomó una decisión desesperada para salvar su vida. El testimonio pone de relieve los riesgos extremos que enfrentan miles de transportistas cubanos que recorren las rutas del norte en invierno, lidiando con condiciones climáticas adversas y carreteras convertidas en trampas de hielo. Mira, niño, bajando la loma esta. Esto no tiene final ahí y nos iba a no ir por ir para allá. Tuvimos que doblar para allá y meternos contra el contén. Y mira lo que le pasó al camión, brother. Mira, se jorobó eso ahí, mira, el bumper se jorobó y ahora la goma. Porque Alejandro tuvo que meterse contra el hielo ese. Y ahora mira esto, no sé cómo voy a arreglar eso. Está muy fuerte esto, brother. Entonces son barrancos, brother. Denuncian golpiza a El Chulo en Alligator Alcatraz. Exigen investigación por abuso en centro de ICE. En Florida, familiares y activistas han denunciado que el reggaetonero cubano Abel Díaz Rodríguez, conocido como El Chulo, sufrió una brutal golpiza dentro del centro de detención de Crome, apodado Alligator Alcatraz, donde permanece bajo custodia de ICE. Según los reportes difundidos en redes sociales, el artista presenta lesiones visibles tras un incidente que sus allegados califican de abuso de autoridad y trato inhumano. Fue que aquí a Chulo y a 4 más le cayeron a palo, cortaron al agua y ahora van a cortar los teléfonos también. Si tú no sabes más de mí, yo te llamo cuando... La denuncia se suma a quejas previas sobre violaciones de derechos y uso excesivo de la fuerza en esa instalación. Abogados y seguidores del cantante exigen una investigación inmediata e independiente para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad, mientras crece la preocupación por su estado de salud y su situación legal. Auto se incendia en plena zona de arribos del aeropuerto de Miami y provoca alarma entre pasajeros. Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto internacional de Miami cuando un vehículo se incendió repentinamente en la zona de arribos, generando una densa columna de humo negro y provocando alarma entre pasajeros y empleados. El incidente ocurrió frente a una de las terminales más concurridas, obligando a las autoridades a desviar el tráfico y restringir el acceso mientras bomberos controlaban las llamas. Aunque no se reportaron heridos, el fuego causó retrasos y confusión momentánea en las operaciones. Se investiga una posible falla mecánica como causa del siniestro, mientras el aeropuerto ha reforzado la vigilancia en las áreas de acceso vehicular para prevenir nuevos incidentes. Régimen cubano impide la entrada a la dama de blanco Leticia Ramos y la devuelve a Miami. El régimen cubano negó la entrada al país a la opositora y dama de blanco Leticia Ramos Herrería, obligándola a regresar a Estados Unidos apenas aterrizó en el aeropuerto de La Habana. Ramos, ciudadana cubana sin residencia en el exterior, había viajado a Miami por motivos médicos y pretendía volver a vivir en la isla. Pero las autoridades migratorias la devolvieron en el mismo vuelo sin darle explicaciones. Activistas denuncian el hecho como una violación flagrante del derecho de los cubanos a regresar a su patria y como una práctica de destierro forzoso contra quienes disienten, dejando a la opositora en un limbo legal y migratorio. Eso fue todo por hoy. Gracias por informarse con América Noticias.